Cuando tenía 60 años, mi esposo Aaron, sin previo aviso, se tragó pastillas para dormir. Cuando lo encontré, llevaba puesto el traje que yo había planchado, recostado en la cama con una leve sonrisa en los labios. Por un momento, no supe la razón de su suicidio, hasta que encontré una carta en sus brazos. Capítulo 1. Mi esposa Sandra ha cumplido mi promesa de toda la vida, permitiendo que nuestro hijo camine erguido y orgulloso en este mundo. Ahora, nuestro hijo tiene una carrera exitosa y nuestro nieto está a punto de nacer. Ya no tengo preocupaciones. Separados por la vida y la muerte, el verdadero amor no puede ser contenido en mis brazos. Finalmente puedo liberarme de este desafortunado matrimonio. Esta era la carta manuscrita de Aaron, con trazos afilados, cada palabra que me llegaba al corazón. La esposa en la carta no era yo. El verdadero amor no era yo. La fuente de su desgracia, sin embargo, era yo. Miré a Aaron, acostado tranquilamente en la cama. Después de más de 30 años de matrimonio, parecía que nunca lo había conocido realmente. Entregué la mayor parte de mi vida por él. Crié a su hijo con mis propias manos. Él se sintió realizado, sin remordimientos, y ahora estaba muerto, sin siquiera molestarse en fingir. A los 60 años, de repente, descubrí que me habían engañado durante la mitad de mi vida. Me había convertido en una broma. Capítulo 2. Debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo. La falta de amor se podía ver en cada detalle de nuestro matrimonio. Aaron, que decía ser germofóbico, dormía en una habitación separada, con vajilla separada, excepto para hablar de nuestro hijo. Nunca le importaron mis asuntos, ni compartió su vida diaria conmigo. Más tarde, cuando tuvo problemas en ese aspecto, nuestras relaciones físicas cesaron por completo, pero nunca me atreví a quejarme porque tenía un útero malformado, no podía concebir, dejando a Aaron sin un hijo biológico. En aquellos tiempos, una mujer como yo que no podía tener hijos, que era golpeada, engañada o divorciada, se consideraba normal. En mis 20s, cuando pensé que mi vida había terminado, fue Aaron quien me tomó firmemente de la mano y me dijo que no importaba, que siempre podíamos adoptar. Le agradecí su apoyo inquebrantable y me dediqué a cuidarlo a él y a nuestro hijo adoptivo. Trabajaba en investigación química y su trabajo a menudo le exigía mudarse. Por eso dejé mi trabajo en el periódico Papel y me hice cargo de la casa. Cuando él estaba pasando apuros, sobreviví con pan de maíz duro, dándoles todas las verduras y carne a él y a nuestro hijo durante 3 años. No compré ni una sola prenda nueva. Hasta el día de hoy, ambos todavía piensan que disfruto comiendo granos duros, no me gusta la carne y prefiero usar ropa vieja y suave, encontrando alegría en remendarla. A veces me sentía agraviado, pero pensando en lo que le debía a Aaron, solo podía suspirar en silencio en mi corazón. Siempre me aferré a una pequeña esperanza de que cuando envejeciéramos, viviríamos en armonía con nuestros hijos a nuestro alrededor. Pero después de soportar durante tanto tiempo, lo que esperaba era la libertad de Aaron. Quería gritar y llorar, quería chillar y maldecir, pero el peso de media vida era demasiado pesado, presionando sobre mí, haciendo que fuera difícil respirar. Me derrumbé en el suelo como un pez ahogándose con la boca abierta, pero incapaz de emitir un solo sonido. Capítulo 04. Vomité hasta que el mundo dio vueltas a mi alrededor. Intenté ponerme de pie 3 veces mientras me apoyaba en el inodoro, hasta que finalmente logré ponerme de pie. Saliendo del baño, miré alrededor de esta casa en la que había vivido durante 30 años. Nuestro dormitorio, Aaron y yo estábamos separados por toda una sala de estar completamente dividida. La mesa del comedor, que no había sido ordenada, tenía platos que no coincidían para la familia, con las pertenencias de cada persona estrictamente separadas, porque Aaron aclaraba ser germofóbico. Nuestro hijo hizo lo mismo una vez que tuvo edad suficiente para entender. Gradualmente todo en nuestra familia se fue asignando individualmente, incluso el sofá. No una vez toqué las cosas de otra persona. Estaba tan cansada que me senté en el sofá de Aaron y estalló en cólera, tan enojado que se negó a cenar. Tuve que consolarlo durante horas e incluso quitar la funda del sofá para lavarla antes de que se calmara. Incluso hoy, cuando encontré a Aaron muerto, me quedé junto a la puerta durante 5 minutos llamándolo repetidamente, pero no despertó. No tuve más remedio que entrar. Sin darme cuenta,
Casi me había convertido en la ama de casa más consciente de los límites en esta casa. En ese momento, sonó mi teléfono. La voz de dolor de mi nuera se escuchó. «Mamá, te pedí que fueras a casa a buscar el calientabiberones. ¿Por qué tardas tanto? Estoy a punto de entrar a la sala de partos, y Luz tiene que asistir a una conferencia telefónica de la empresa. Necesito que estés aquí para cuidarme». Al oír su respiración dificultosa, sentí una punzada de compasión. Abrí mi boca varias veces antes de poder pronunciar una voz. «Mamá volverá pronto. Aguanta, no tengas miedo». Después de colgar, mi mente confusa se aclaró mucho. Me recordé a mí misma que sigo siendo madre. «Suegra, hoy es el día del parto de mi nuera, un evento importante. ¿Cómo puedo dejar que los entrelazos de la generación anterior afecten a los niños? Incluso si mi hijo adoptivo es el hijo ilegítimo de Aaron, no es su culpa. ¿Cómo iba a saber que su padre era un hombre tan hipócrita? Él es el hijo que he criado con todo mi amor y esfuerzo. Él es mi hijo. Aaron, si quisiste morir por amor, lleva que tu secreto con esa mujer a la tumba. Me sequé las lágrimas y fui a la habitación de Aaron para limpiar sus cartas, la nota de suicidio y las pastillas para dormir, borrando todo rastro de su suicidio. Es mejor que nuestro hijo vuelva a casa y descubra que murió normalmente, y mejorar su reputación ante su nieta y ante los demás. Repentinamente, pero mientras ordenaba el cajón, encontré el teléfono de Aaron. Temiendo que hubiera dejado algo, lo desbloqueé y allí vi un correo electrónico programado. El destinatario era mi hijo. De repente, una abrumadora sensación de pavor me envolvió. Todavía temblando, abrí el correo electrónico. «Mi hijo Luis, para cuando recibas este correo electrónico, tu padre ya estará muerto. Perdona a tu padre por ser egoísta. Perdóname por no poder. Ya no soportaré más a tu madrastra. Pero no llores por mí. Para mí cumplir mi promesa a tu madre en esta vida ya me ha traído satisfacción». Leí estas frías líneas de texto y con incredulidad la escena ante mí comenzó a temblar. Mis dedos se enrijecieron, incluso luchando por deslizar el dedo por la pantalla. Así que Luis lo sabía todo desde el principio. Él, su padre y su madre biológica eran la verdadera familia. Entonces, ¿qué hay de mí? ¿Cuál era el significado de mi media vida de criarlo? Me derrumbé en el suelo sin querer parar y seguí desplazándome. Lo que encontré a continuación realmente me hizo sentir como si hubiera caído en un abismo helado. Ahora que tendrás un hijo precioso y una carrera exitosa, no hay nada más que pueda hacer por ti. Te dejaré todo a ti, ahorrándote la carga de cuidar a los ancianos. En cuanto a tu madrastra que desprecias, también me he ocupado de ella. Le añadí un nuevo veneno biológico a su insulina y es de acción lenta. Para cuando haga efecto, tu esposa acabará de terminar su recuperación posparto. Tu madrastra hará su contribución final y luego morirá. En ese momento, el seguro de vida, lo que compré para ella, entrará en vigor y tú serás el beneficiario. Diana no tiene parientes y nadie investigará su muerte, incluso si lo hacen. El culpable solo seré yo. Me iré de este mundo con toda la culpa, dándote una conclusión perfecta. Finalmente, recuerda tomar las cartas encerradas debajo de mi cama y enterrarlas conmigo junto a tu madre. Capítulo 06. En el abrasador calor del verano, un frío surgió de las uñas de mis pies, congelándome en el lugar. Sentía como si mis oídos estuvieran en el vacío. No se podía oír nada. De repente, recordé cómo en el cumpleaños de Louis, cada año, tanto el padre como el hijo desaparecían durante toda la mañana. Recordé cómo cuando Louis era pequeño y se escapó después de que lo discipliné, llorando y gritando que quería encontrar a su madre biológica. Fui yo quien lo buscó toda la noche bajo la lluvia torrencial. Pensé en la vez que mi nuera compró un ramo de crisantemos blancos, pero no pudo explicar claramente para quién eran. Los recuerdos pasaron por mi mente como una linterna giratoria. Mis pensamientos estaban en caos. Sin embargo, nunca me había sentido tan lúcido. Después de una larga pausa, controlé mi congelado cuerpo con calma. Encontré mi caja de medicinas, saqué la insulina manipulada y la reemplacé por una caja nueva para evitar sospechas. Tomé fotos de la nota de suicidio de Aaron, cartas y mensajes. Luego coloqué todo en su lugar. Tomó la escritura de la casa, libreta bancaria y todas las joyas. Finalmente, incluso noté la débil respiración de Aaron. No estaba muerto todavía. Una sonrisa fría jugó en mis labios. Cerré su puerta en silencio y lo dejé morir. Capítulo 7. Cargando culpa y riqueza. Vagué como un zombie en el hospital. Primero fui al departamento de hematología. Los resultados del análisis de sangre llegaron rápidamente. Intoxicación leve que causó una caída en los niveles de plaquetas, pero nada fatal. Después fui al departamento de ginecología para revisar mis problemas uterinos. Justo después de terminar mi chequeo, me encontré con Luis. Parecía estar en una llamada de trabajo, caminando casualmente del departamento de ginecología.
Cuando me vio, su expresión irritada alcanzó su máximo punto. Groseramente me señaló. Luego hizo un gesto hacia la sala de partos, usando su barbilla para instarme impacientemente hacia adelante. Resulta que una vez que tienes la mente clara, puedes ver muchas cosas con claridad. En el pasado, viéndolo con su traje, siempre ocupado, me sentía orgullosa de él y genuinamente preocupada y empática por él. Temerosa de retener a mi hijo, hice sacrificios por él de buena gana. Pero ahora al verlo cómo me trató como una sirvienta, pensando en todas las cosas que me ocultó y en cómo Aaron habló casualmente de envenenarme, no sentí nada más que frialdad en mi corazón. Lo ignoré y me senté en silencio en el banco, esperando los resultados de mi prueba. La expresión de Luis parecía como si se hubiera tragado una mosca. Terminó rápidamente su llamada y caminó rápidamente hacia mí, empujándome bruscamente. Mamá, ¿qué te pasa? Hoy es el día en que tu nuera da a luz y en lugar de esperar en la sala de partos, estás aquí en el departamento de ginecología. Capítulo 8. Me sacudí la parte en la que me tocó con desdén. Por supuesto que estoy aquí para un chequeo. Luis puso los ojos en blanco. Mamá, basta, ya tienes casi 60 años. ¿Por qué vas al departamento de ginecología solo porque tengo 60 años? Ya no soy una mujer. Oyes que tu madre se está haciendo un chequeo y ni siquiera me pregunta si me siento mal. Sentí una oleada de frustración y al final mi voz se quebró, llena de emoción. Recordé cuando Luis tenía 8 años y contrajo neumonía con una fiebre que no bajaba. Para cuidarlo, me quedé a su lado día y noche, sin desvestirme, sin dormir bien durante 2 semanas. Incluso perdí la última oportunidad de ver a mi padre antes de que muriera. Más tarde, cuando Luis comenzó a recuperarse, quise volver para asistir al funeral de mi padre, pero Aaron, alegando que no podía dejar el trabajo, dejó a nuestro hijo a mi cuidado. Planeé llevar a Luis conmigo al funeral, pero era tan delicado, incapaz de soportar los baches del viaje. Al final, ni siquiera salimos de la provincia y regresamos a casa. Mi hermano estaba furioso y cortó lazos, llamándome hija desagradecida. Me maldijo diciendo que estaba abandonando a su propia familia para criar el hijo de otra persona y que algún día enfrentaría el castigo. Sus palabras se convirtieron en profecía. Pensando en el pasado, arremetí contra Luis con la voz alta. Te traté con este tipo de actitud cuando estaba enfermo de niño. Hablé en voz alta. La gente en el hospital nos miraba con desaprobación. Luis, siempre preocupado por las apariencias, se aclaró la garganta y suavizó su tono. Mamá, sabes que no quise decir eso. Es solo que tu nuera está a punto de dar a luz y estoy ansioso. No podemos arreglarnos en casa sin ti. ¿No pueden arreglarse sin mí? Sí, cuando necesitan una ama de casa, no pueden prescindir de mí. Después de todo, Aaron está ocupado con sus estudios. Luis tiene sus reuniones de negocios y los suegros están de vacaciones en las Maldivas. Soy la única que queda para servir. Pero ¿qué pasará después? Ni siquiera tengo derecho a seguir viviendo. No puedo ser una carga para mi hijo. Tengo que cambiar mi propia vida por dinero del seguro para él. Mi corazón dolía duramente y mientras bajaba la cabeza, una lágrima cayó sobre mi rodilla. Luis dudó, a punto de preguntar algo, cuando su teléfono volvió a sonar. Esta vez no era del trabajo, porque cuando Luis miró el teléfono, se quedó congelado como una estatua. A juzgar por la hora en que debió haber llegado el mensaje programado de Aaron lo había planeado todo. Si mi nuera no me hubiera pedido que me fuera a casa en el último momento, debería haber estado en el hospital. Mi hijo habría regresado a casa para ocuparse del cuerpo de su padre. Habría estado completamente ajena a su plan. Pero afortunadamente, el destino intervino y me permitió verlo. Luis se quedó congelado en el lugar, sin moverse durante un largo tiempo. Después de un momento, pareció haber procesado sus emociones. Evitando mi mirada, dijo: «Mamá, dejé un documento importante en casa. Necesito volver a buscarlo». Con estas palabras, el último resquicio de esperanza en mi corazón se hizo añicos. Hacía pocos instantes que realmente esperaba. Este niño, al que había criado con todo mi amor, pudiera estar a mi lado aunque solo fuera por esta vez. Incluso si no me revelaba la verdad, tal vez podría sentir un atisbo de ira hacia lo que su padre había hecho, pero no lo hizo. No era más que un niño desagradecido de principio a fin. «Mamá, deberías ir a la sala de partos ahora. Mi esposa no puede quedarse sola en este momento». Lois, claramente preocupada, me instó y se giró para irse. En ese momento su teléfono volvió a sonar. Pude oír a mi nuera a través del auricular. «Cariño, le pedí a mamá que fuera a casa a buscar algo, pero aún no ha regresado y ahora no puedo comunicarme con ella. ¿Sabes dónde está?». Estaba dolorida y parecía ofendida. «Estoy dando a luz a un hijo para tu familia y ninguno de ustedes está aquí. Ya no voy a tener este bebé». Normalmente, en momentos como este, mi hijo se desviviría por consolar a su esposa, pero ahora se quedó quieto como una estatua. Se giró mecánicamente y temblando, me preguntó: «Mamá, ¿acabas de ir a casa?». Mis ojos inyectados de sangre fueron la única respuesta que le di. Lois palideció, rápidamente colgó el teléfono y se alejó tambaleándose presa
Casa del Pánico. Capítulo 10. Estuve sentada en el departamento de ginecología durante 2 horas. Finalmente recibí mi informe. Mi útero estaba perfectamente normal. Apreté el informe con fuerza. Mi mente se llenó de recuerdos del juicio y el maltrato que enfrenté cuando no pude tener hijos en mi juventud, y la alegría en los rostros de mis amigas cuando tuvieron bebés. Pensé en la hija de la vecina que siempre gastaba dinero imprudentemente comprándole a su madre ropa y bolsas de diseño, mientras mi hijo adoptivo me traía la vieja de su suegra ropa. Él todavía creía que me gustaba usar ropa de segunda mano, pero ahora tiene 30 y tantos años. Un hombre de negocios de la élite de hablar suave, ¿de verdad no sabe que a nadie le gusta la ropa vieja? Simplemente no le importo. Estaba tan perdida en el dolor que no noté a Lois corriendo frenéticamente hacia mí. Él me alcanzó y preguntó con cautela: «Mamá, ¿por qué no has estado contestando el teléfono? Sabes que papá se suicidó, ¿verdad? ¿Por qué no lo salvaste?» Esta avalancha de preguntas solo me hizo querer reír fríamente. Respondí con un tono gélido: «¿Cómo iba a saberlo? No me dejaría entrar en su habitación». Lois se quedó sin palabras, pero claramente se sintió aliviado ya que no entré en la habitación. Naturalmente no habría visto las cartas de Aaron ni sabría de su plan. Entonces Lois volvió a su tono acusatorio habitual. «¿Qué te pasa hoy? No te importa que tu nuera haya dado a luz, y tampoco te importa el suicidio de papá. No te importa nada. ¿Eres siquiera mi madre?» Realmente no era su madre, le espeté. «¿De verdad eres mi hijo? Solo estás preocupado por tu esposa y tu padre. ¿Alguna vez has preguntado por mí? ¿Soy tu madre o solo la criada de tu familia?» Miré fijamente a Lois. «Ya pasé por la menopausia. No puedo tener más hijos. Este niño desagradecido que está frente a mí es mi único hijo. El único hijo que pasé la mitad de mi vida criando con todo mi amor y esfuerzo». Tal vez sintiéndome culpable, Lois se quedó sin palabras de nuevo, pero solo por un momento antes de explotar de ira. «Mamá, ¿ya te cansaste de todo esto? ¿Por qué no puedes simplemente controlar tus pequeñas enfermedades?» Miré a Lois conmocionada. ¿Cómo pudo hablarme con tanta hipocresía? ¿Cuándo este niño que crié con mis propias manos se volvió tan podrido? Lois continuó insistiendo: «Mamá, necesitas reflexionar sobre ti misma. ¿Por qué no sabías que tu esposo iba a suicidarse? ¿Alguna vez te has preocupado realmente por él? Claro que sí, pero Aaron y yo teníamos una barrera invisible entre nosotros. Cada vez que cruzaba su territorio, se enojaba si tocaba sus cosas, perdía los estribos cuando le preguntaba por su vida, se volvía impaciente incluso cuando estaba enfermo. Hacer algunas preguntas más estaba mal. Al final me entrenaron para guardar silencio, para hacer todo en silencio sin decir una palabra. Con el paso de las décadas, esto se convirtió en la norma. Hablé fríamente: «No sé por qué tu padre se suicidó, ¿verdad?» Lois se pasó la mano por el cabello. «Mamá, eso es lo que debería preocuparte. Todos tienen un papel en esta sociedad y tu papel es ser ama de casa. Ahora no es momento para conjeturas descabelladas. Sabes que a papá le odiaba que pensaras demasiado las cosas. Solo ve a cuidarlo y cuando despierte, discúlpate como es debido. Te perdonará», respondí fríamente. Por dentro sentí una oleada de decepción. Así que Aaron no estaba muerto después de todo. Parece que Lois fue quien lo salvó. Qué familia tan amorosa son. Uno dispuesto a morir por amor y el otro corriendo a salvar una vida. Y yo, la persona que merece morir en ese momento. Los ojos de Lois se detuvieron en mi informe médico. Me lo arrebató y se burló. «Veamos qué tipo de enfermedad tienes». Lois finalmente entendió lo que estaba escrito en el informe. Su rostro palideció y luchó por controlar su expresión. «Mamá, ¿no eres infértil? Este informe está mal». Ahora se estaba poniendo nervioso y se había deslizado. Nunca le había dicho que era infértil. En realidad siempre le había dicho que era mi hijo biológico. Miré a Lois y pregunté: «¿Cómo sabías que era infértil?» Tal vez papá me lo mencionó alguna vez». Le pregunté por qué no tenía hermanos y probablemente se inventó algo porque estaba avergonzado. Más tarde pensé que probablemente era su problema. La actuación de Lois no era buena y sus palabras ni siquiera tenían sentido. Retrocediendo, Aaron tampoco era un buen actor, pero como confiaba en él, estaba ciega y esa ceguera arruinó mi vida. Mientras Lois tartamudeaba, su teléfono volvió a sonar. Esta vez lo salvó Aaron. Aaron se había despertado. Lois genuinamente rebosaba de alegría. Me agarró con brusquedad del hombro, instándome a que fuera a cuidar de Aaron. Me dolió donde me agarró y me lo quité de encima fríamente. El rostro de Lois se ensombreció, pero mantuvo la paciencia e intentó razonar conmigo. «Mamá, sé que estás pensando demasiado ahora mismo, pero lo que sea que Aaron te haya hecho ya es cosa del pasado. Ambos se están haciendo viejos. Es hora de dejar de armar un escándalo». «Tienes razón, me estoy haciendo vieja. No armaré un escándalo, simplemente cortaré las cosas de forma limpia y rápida». Al ver que no respondía a su enfoque suave, Lois intentó el duro. Su tono denotaba una advertencia. «Mamá, te sugiero que dejes de comportarte de esta manera. Todavía necesitarás que Aaron te cuide en el futuro. Si no apareces ahora y Aaron se enfada y se divorcia de ti, no tendré nada más que decir». Dicho esto, Lois se marchó enfurecido. Capítulo 13. Los eventos de la tarde habían pasado y me había calmado. Puede que tenga 60 años, pero no carezco de recursos. La mitad de la propiedad que Aaron
pretendía dejarle a su hijo, me pertenece. Reuní todos los bienes familiares, incluyendo los bienes personales de Aaron. Entonces llamé a mi sobrino. Él no sabía que mantenía el contacto con él todos estos años. Aunque mi hermano cortó lazos conmigo, seguí al tanto de la situación familiar. En aquel entonces, cuando mi hermano se lesionó la pierna y no podía pagar la matrícula de su hijo, vendí mis joyas para cubrir los gastos. Casualmente, mi sobrino fue admitido en una universidad en mi ciudad. Esos 4 años de universidad, trabajé en secreto como cocinera para otras familias, ganando dinero para mantener a mi sobrino sin que Aaron lo supiera. Mi sobrino es un hombre agradecido y siempre se acuerda de saludarme durante las fiestas, pero como a Aaron no le gustaban las visitas en casa, solo vi a mi sobrino unas pocas veces fuera. Ahora mi sobrino se ha convertido en un abogado reconocido. Lo llamé y le conté todo. Él se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, apretando los dientes, dijo: «Tía, no te preocupes, yo me encargaré de todo. Ayudaré a luchar por tu parte de la herencia y me aseguraré de que esa gente malvada termine en la cárcel». Al oír la preocupación en la voz de mi sobrino, derramé lágrimas en silencio. Finalmente había recibido un cariño sincero. Solo ahora me daba cuenta. Qué lamentable era depender de los gestos ocasionales de preocupación de personas como Aaron y Louise, por los que tenía que trabajar sin cesar. Qué tonta había sido al alejarme de mi verdadera familia por el bien de ese padre e hijo podridos, mis propios parientes de sangre. Fiel a su palabra, mi sobrino llegó al hospital 1 hora después. Primero me llevó al departamento forense donde entregamos la insulina envenenada para su análisis. Luego me llevó a la notaría para dividir oficialmente los bienes conyugales. Después de una tarde ajetreada, mi sobrino me llevó a cenar e insistió que volviera a su casa. Le dije que quería ir a casa por última vez. Intentó disuadirme. «Tía, no deberías volver. Ese lugar es una guarida de víboras. Y si Aaron intenta hacerte daño de nuevo», negué la cabeza. «Hay una última cosa que necesito confirmar». Capítulo 14. Como madre, todavía conservaba una pizca de esperanza para Luis. Si en secreto hubiera cambiado la insulina envenenada, mostrando incluso el más mínimo cariño por mí como su madre, lo habría perdonado. Después de todo, él es el niño que crié con mis propias manos. Mi sobrino, sintiéndose impotente, no tuvo más remedio que acompañarme. Cuando llegamos a la puerta, oímos voces dentro. Mi sobrino rápidamente me detuvo y me hizo señas para que guardara silencio. Lo imité y pegué la oreja a la puerta. Aaron había regresado. Padre e hijo estaban hablando. La voz de Aaron era débil, apenas más que un susurro. «Te dije que alguien había manipulado mi testamento, pero no me creíste. Ahora mira, incluso la caja debajo de la cama ha sido abierta. Diana debe haber entrado en mi habitación. Mi testamento está bien, pero las cartas en esa caja contienen demasiada información. Diana sabe demasiado». Louise sonaba ansiosa. «Papá, ¿por qué tuviste que escribir todo en el testamento? Esto ya no son los viejos tiempos. ¿Quién sigue escribiendo cartas a mano?» Aaron tosió varias veces frustrado. «¿Qué sabes tú, mocoso? ¿Acaso entiendes el tipo de relación que tu madre y yo teníamos? Si no hubiera amado a tu madre toda la vida, ¿crees que estarías donde estás hoy? Además, se suponía que tu esposa estaría en el hospital con el bebé. ¿Cómo ibas a saber que enviaría a Diana de vuelta a casa?» La voz de Luis se suavizó. «Fue un accidente, lo admito. Pero, papá, ¿no fue todo esto porque intentaste ocultar tu plan de morir por amor? Solo piensas en mamá. ¿Alguna vez has pensado en mí?» La voz de Luis se ahogó de emoción y la de Aaron se hizo lo mismo, ambos llorando, como si fueran las víctimas. Sentí asco al escucharlos. Si no fuera porque mi sobrino me dio unas palmaditas suaves en la espalda para calmarme, tal vez no habría podido contenerme. Después de que padre e hijo finalmente terminaron de llorar, Aaron de repente le preguntó a Luis: «¿Destruiste la insulina envenenada?» Cuando escuché eso, mi corazón dio un vuelco. Capítulo 15. Luis sonaba irritada. «Papá, organizaste todo el asunto de la insulina tan perfectamente. ¿Por qué la destruiría? Me enviaste el correo electrónico. Diana no sabe nada al respecto. Simplemente seguiremos dejando que use la insulina envenenada y cuando muera, podemos dividir el dinero de compensación. Ella ha ocupado el lugar de mi madre durante todos estos años. Es hora de que pague el precio». Al escuchar palabras tan crueles de Luis, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo podría el hijo de semejante bestia ser otra cosa que un monstruo él mismo? En ese momento, supe que había perdido completamente la esperanza en este padre. Padre e hijo dentro, Aaron guardó silencio por un momento antes de hablar. «Tienes razón, Diana es solo una ama de casa. La sobreestimé. Siempre supe que tenía curiosidad por lo que había en mi caja. Así que, ¿y si lo ha visto ahora? La engañé, pero también la mantuve toda su vida. Incluso si se arrepiente, ¿puede retroceder en el tiempo? No puede sobrevivir sin mí ahora. Solo hará una rabieta. Pero una
una vez que acepte su destino, todo estará bien. Lou, todavía preocupado, dijo, pero papá, creo que la actitud de Diana es diferente esta vez. No le importó si vivías o morías, y también está ignorando a mi esposa. Papá, somos dos personas respetables. No podemos dejar que haga una escena. Aaron se burló con confianza. Eso no es nada de qué preocuparse. Conozco demasiado bien a Diana. Me ama demasiado. ¿No ha sido siempre ella la que cede y se disculpa? Todo lo que tengo que hacer es esperar. Incluso si esta vez se siente más serio y está molesta, es solo celos. Fingiré intentar suicidarme de nuevo y ella se sentirá equilibrada. Volverá a ser nuestra sirvienta. La voz de Luis estaba llena de admiración. Papá, debo decir que eres brillante. Eres el ejemplo perfecto de lo que un hombre debería ser. Aaron soltó una risa engreída. Sé que no me crees del todo, pero no te preocupes. En una situación tan seria, me he asegurado de tener un plan B. Había un tono frío y asesino en la voz de Aaron. Usaré una táctica dilatoria por ahora. Si Diana tiene alguna duda, simplemente la mataré de nuevo. Luis, al oír a su padre hablar de asesinato, no dudó. En cambio, aplaudió y lo elogió con entusiasmo. Capítulo 16. Después de escuchar la conversación entre padre e hijo, me quedé paralizada. Fue mi sobrino quien me ayudó a irme. Incluso cuando subimos al coche, mi sobrino se secaba las lágrimas en silencio. Yo hice lo mismo, secándome las mías. He sido una tía tan indigna. Apenas le he prestado atención y ahora lo he cargado con mis problemas y le he hecho compartir mi dolor. Cuando terminamos de llorar, mi sobrino me llevó a su casa. Todavía no estaba casado, pero su casa estaba limpia y ordenada, y ya había preparado la habitación más grande para su padre con anticipación. Me acomodó en esa habitación. Tan pronto como llegamos a casa, comenzó a trabajar en la demanda. Durante los siguientes días, mi sobrino se tomó un tiempo libre del trabajo para quedarse a mi lado, corriendo de un lado a otro conmigo, lidiando con todo. Durante este tiempo, el dúo de padre e hijo me llamó innumerables veces, pero no contesté ni una sola vez. Luis incluso me envió fotos de su hijo recién nacido tratando de ablandar mi corazón, pero este niño no está emparentado conmigo por sangre, así que ¿por qué debería sentir algo? Borré las fotos sin pensarlo 2 veces. Unos días después, Luis pidió prestado el teléfono de otra persona para llamarme. Pensé que era una llamada del juzgado, así que contesté sin pensarlo 2 veces. Resultó ser Luis, quien comenzó una actuación dramática. Mamá, ¿dónde estás? ¿Puedes dejar de hacer un escándalo? ¿Sabes siquiera que papá intentó suicidarse por tu culpa? Esta vez fue realmente peligroso. Está en la UCI. Papá dejó una nota escrita a mano diciendo que sabe que se equivocó, que tuvo que perderme para darse cuenta que eres su verdadero amor. Si solo volvieras a casa, él no se quedaría. Podríamos volver a vivir felicesmente como una familia. Su voz era tan fuerte que alejé el teléfono de mi oído molesto. Al final de su discurso, no había nada sustancial. Solo respondí con un indiferente «Oh». Luis claramente no esperaba una reacción tan fría. Se detuvo por un momento, luego forzó un tono lloroso. «Mamá, papá quiere decirte algo él mismo». Colgó y me volvió a llamar por video. Esta vez contesté. No estaba conmovida, solo quería ver qué tipo de actuación harían a continuación. Capítulo 17. En el video, Aaron estaba acostado en la cama del hospital, conectado a tubos. Cuando sus viejos ojos nublados me miraron, estaban llenos de lo que él creía que era una profunda emoción. Con una voz débil, comenzó a recordar nuestro pasado. «Diana, la verdad es que me gustaste desde la primera vez que viniste a entrevistarnos en la oficina. Pero en ese momento siempre estaba pensando en el que se había fallecido. No podía ver con claridad. Más tarde me aferré obstinadamente a lo malo y empecé a odiarte. Eso no importa. No me di cuenta hasta que había vivido la mayor parte de mi vida que todavía no lo entendía. Cuando pienso en todo lo que he hecho, me hace sentir como si quisiera suicidarme. Diana, tuve que morir una vez para darme cuenta de que realmente no puedo vivir sin ti. Por favor, vuelve a casa. Aaron hizo una actuación conmovedora, incluso logrando esbozar una lágrima. En cuanto a mí, no sentí nada más que escalofríos, ninguna emoción. Pensé para mí mismo, si no ves años de telenovelas, no puedes inventarte diálogos. Es embarazoso. 60 años y todavía hablando de amor. Este viejo no ha aprendido nada en la vida. Quería decir algo, pero mi sobrino me había aconsejado que no los asustara antes de que presentáramos oficialmente la demanda, así que me quedé callada observándolo actuar con atención. Cuando Aaron se quedó sin diálogos, finalmente se dio cuenta de que no me había conmovido en absoluto. Sus ojos nublados se movieron
y de repente se inclinó hacia la pantalla. Con una voz fría y escalofriante, preguntó: «Diana, ¿dónde estás ahora mismo? Quiero verte una última vez». La intención asesina en los ojos de Aaron parpadeó a través de la pantalla y pude sentirla claramente. Sobresaltada, colgué rápidamente el teléfono. Esa noche tuve pesadillas con Aaron y Luis, ambos empuñando cuchillos y acorralándome, apuñalándome de nuevo y de nuevo con furia feroz. Incluso cuando desperté a la mañana siguiente, mi estado mental era malo. Bajé un día para comprar víveres, pero tan pronto como salí, fui arrestada por la policía. Capítulo 18. Al principio pensé que los oficiales de policía estaban ahí para ayudarme, hasta que me agarraron de ambos brazos. Presa del pánico, les pregunté: «Oficiales, ¿por qué me arrestan?». La policía explicó: «Señora, no se preocupe, ¿no sabe que le han diagnosticado Alzheimer? Recibimos un informe de su esposo e hijo diciendo que la engañaron y huyó con todos los bienes de la familia. Nos costó mucho esfuerzo encontrarla. No se preocupe, la llevaremos de regreso con su familia ahora». Intenté explicar apresuradamente que no estoy enferma, me fui por mi cuenta. Quiero el divorcio. «Señora, las personas con la enfermedad a menudo no se dan cuenta de que la tienen. Su hijo ya ha presentado su diagnóstico confirmando que tiene Alzheimer. Por supuesto, otro diagnóstico. Aaron y Luis estaban haciendo sus viejas travesuras otra vez. ¿No habían hecho ya lo suficiente acusándome de otra enfermedad más? Intenté explicar frenéticamente que no estaba enferma, pero la policía parecía confiar más en el informe de diagnóstico. Uno de ellos señaló a mi sobrino, que estaba siendo inmovilizado, y dijo: «Esta es la persona que te está engañando. Tu familia no te haría daño». Ver a mi sobrino esposado me enfureció y comencé a forcejear violentamente. Una multitud comenzó a reunirse, con algunas personas preocupadas murmurando: «¿No es esto brutalidad policial?». Sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Los oficiales no tuvieron más remedio que explicar la situación. Aprovechando el momento, mi sobrino se inclinó para tranquilizarme: «Tía, no te preocupes. Una vez que lleguemos a la comisaría, te harán una evaluación para ver si realmente estás enferma. La policía nos hará justicia. Están mintiendo sobre algo que se puede desmentir fácilmente, lo que significa que tienen otros motivos. Necesitamos estar preparados». Me tranquilicé al darme cuenta de que mi sobrino tenía razón y cooperé con la policía. Efectivamente, después de varias horas, mi sobrino demostró su identidad como abogado en nuestra relación familiar. Yo también cooperé, demostrando que mi estado mental era bueno. Entonces aprovechamos la oportunidad para presentar una denuncia y acusamos formalmente a Aaron y Luis de intento de asesinato. Capítulo 19. Cuando salí de la comisaría, finalmente sentí una sensación de alivio, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Ahora solo quedaba ir con mi sobrino a la agencia forense para recoger las pruebas y Aaron y Luis estarían acabados. Pero justo cuando salí de la comisaría, una sombra se abalanzó sobre mí antes de que pudiera reaccionar. El viejo rostro retorcido de Aaron estaba justo delante de mí y en su mano había una jeringa. En ese instante pensé que todo había terminado para mí, pero de repente un policía salió corriendo y pateó a Aaron al suelo con una patada voladora. Este viejo había intentado suicidarse 2 veces antes, pero esta vez no pudo causar más problemas. Con una mirada venenosa en sus ojos, me miró fijamente y maldijo: «Diana, no morirás en paz. Conspiraste con extranjeros para dañar a tu esposo y a tu hijo. ¿Cómo pudiste traicionar al hijo que criaste tú misma? No mereces ser llamada humana». Sus desvergonzadas palabras hicieron que incluso el oficial presente pusiera los ojos en blanco con desagrado. Tenía muchos insultos que quería lanzarle, pero ni siquiera sabía por dónde comenzar. Decirle algo a un monstruo como él era una pérdida de aliento. Mi sobrino recogió la jeringa del suelo y se la entregó a la policía enojado, diciendo: «Oficial, le dije que este viejo no tramaba nada bueno y aquí está atacando a alguien justo frente a la comisaría. El veneno en la jeringa es probablemente el mismo que puso en la insulina de mi cliente. Ahora que lo atraparon con las manos en la masa, enfrentará múltiples cargos». La policía actuó rápidamente, reuniendo todas las pruebas de los crímenes de Aaron. Sin embargo, dado que Aaron insistió que su hijo no sabía nada y que Luis no había participado directamente en ninguna actividad criminal, solo Aaron fue arrestado. 2 semanas después, el caso de intento de asesinato de Aaron y mi caso de divorcio se escucharon juntos en corte. Antes del juicio,
Luis apareció como testigo. Me interceptó en el pasillo, trayendo a la luz memorias de su infancia, tratando de reavivar mi afecto materno. Me pedía que tomara menos de los bienes para dejarle más, ya que necesitaba criar a su hijo. Me pareció ridículo que en cada situación fuera yo quien hiciera sacrificios por él. ¿Qué había hecho él alguna vez por mí? Dándome las sobras de granos, me entregaba la ropa vieja de su suegra. Ni lo pienses, no te voy a dar ni un solo centavo. Lo empujé hacia la sala del tribunal y perdió el control. Corrió delante de mí gritando: «Nunca has trabajado un día en tu vida. Entonces, ¿por qué deberías recibir tanto dinero de mi padre solo por ser ama de casa? ¿Alguna vez has pensado en cómo vivirás el resto de tu vida? Tienes 60 años. ¿Quién te va a cuidar cuando estés viejo? ¿Esperas que tu sobrino lo haga?» Capítulo 20. Hasta el día de hoy, viendo a Luis retorciéndose de rabia, ya no siento ningún dolor de corazón. Solo me dan ganas de reír fríamente. ¿Y qué si tengo 60 años? Nunca es demasiado tarde para cambiar las cosas. Con todas las pruebas en su lugar, la sentencia de Aaron fue sin esperanzas. Falsificación de documentos médicos, intento de asesinato, fraude de seguros y engaño malicioso. Los cargos combinados le hicieron ganar 30 años de prisión. Morirá ahí, un anciano en una celda. El juez también concedió mi divorcio en el acto. Dado que Aaron era el culpable y la mayoría de los bienes me fueron adjudicados, después del juicio, Luis me persiguió por la calle gritando insultos. No era más que las mismas viejas quejas sobre que yo robaba lo que legítimamente era suyo. No me contuve. Siguiendo el consejo de mi sobrino, publiqué todas las fechorías de Luis en línea. La reputación de Luis se derrumbó rápidamente y perdió su trabajo. Su esposa lo dejó, llevándose a su hijo con ella. En cuanto a mí, recibí una abrumadora ola de simpatía de personas en línea indignadas por mi historia. Dijeron cosas como: «Es solo una anciana, contribuyamos todos un poco y creemos un fondo de pensiones para ella». Rechacé sus cariñosas ofertas. Tengo suficientes bienes para cuidarme a mí misma y les pedí que donaran a aquellos más necesitados. Pero a través de esta experiencia sentí el calor de extraños, mucho más cálido que la frialdad de mi propia familia. Comencé mi propio canal de divulgación. Transmisión en vivo compartiendo mi vida diaria como jubilado y ha sido bien recibido. El próximo planeo comenzar una serie sobre viajar en una autocaravana a los 60. No es demasiado tarde para comenzar una nueva carrera. Antes de emprender mis viajes, fui a visitar a Aaron en prisión. Le dije que años atrás había oído hablar de su primer amor y que tenía mis sospechas sobre los orígenes de Louis. En aquel entonces no existían las pruebas de paternidad, así que me hice un análisis de sangre. Aaron es del grupo sanguíneo O y Louis es AB. Nunca pudieron haber sido padre e hijo. Aaron fue quien fue engañado toda su vida. Los pálidos labios de Aaron temblaron durante un largo rato y al levantarse tosió un torrente de sangre. Murmuró: «Sandra, Sandra, me has engañado tan amargamente». No miré hacia atrás mientras salía de la prisión y me adentraba en la luz del sol. Me reí entre dientes. Mentí. Parece que, comparado con su supuesto amor verdadero, confiaba en mí, la que había sido una tonta durante tanto tiempo. Más engaño. Después de todo, solo requiere creencia. No importa cuán absurda la mentira, puede tomarse como verdad si quien la escucha la cree.